Esta bebé fue abandonada en la puerta de la casa de un millonario por una mujer que no la podía mantener. Años más tarde, el hombre le cuenta la verdad. Era una noche envuelta en tinieblas, donde el viento aullaba como si tratara de advertir a quienes estuvieran al aire libre. Las nubes gruesas cubrían el cielo, y solo un tenue resplandor de la luna lograba atravesarlas. A lo lejos, la ciudad dormía, sumida en un silencio roto únicamente por el ruido lejano de algún automóvil cruzando las calles desiertas. En la cima de una colina, sobre un vasto terreno, se erguía la majestuosa mansión de Alejandro Torres, uno de los hombres más ricos y poderosos de la región. Con sus jardines perfectamente cuidados, fuentes de mármol que brotaban agua en armonía, y torres que se alzaban desafiando el cielo, la mansión era una verdadera fortaleza de opulencia. Para cualquiera que la viera desde abajo, representaba la culminación del éxito y el poder absoluto. Alejandro, a sus 45 años, había construido su imperio desde cero. Proveniente de una familia modesta, había ascendido en el mundo de los negocios con astucia y determinación. Había sacrificado todo por su trabajo, amistades, relaciones, y cualquier intento de formar una familia. En el proceso, se había vuelto un hombre solitario, frío, y distanciado emocionalmente. Los negocios eran su vida, y aunque había alcanzado una riqueza que la mayoría solo podría soñar, había algo en su interior que seguía vacío, un espacio que ni el lujo ni el poder podían llenar. Esa noche, después de una reunión importante, Alejandro regresaba a su hogar. El camino hacia su mansión estaba bordeado por altos árboles que se mecían con el viento, como si fueran sombras vivientes vigilando su trayecto. Su coche de lujo avanzaba en silencio, el motor apenas murmurando mientras cruzaba las puertas de hierro forjado que custodiaban su propiedad. Al llegar a la entrada principal de la mansión, algo llamó la atención de Alejandro. En la puerta, justo bajo el gran arco de piedra que marcaba la entrada, había una pequeña figura cubierta por una manta. Desde el coche, parecía insignificante, un bulto olvidado por el mundo. El chofer apagó el motor, y Alejandro, frunciendo el ceño, bajó del vehículo. El aire era frío, y el silencio que envolvía la propiedad era casi opresivo. Con pasos firmes, Alejandro se acercó a la puerta, sin apartar la vista de la figura. A medida que se aproximaba, su corazón comenzó a latir con más fuerza, como si presintiera que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida para siempre. Finalmente, se detuvo frente a la puerta, y con una mezcla de incredulidad y curiosidad, retiró la manta que cubría el bulto. Lo que vio lo dejó paralizado. Era un bebé. Una niña de apenas unos meses, con grandes ojos oscuros que lo miraban con una serenidad sorprendente. Sus pequeñas manos se agitaban levemente, como si buscara consuelo en un mundo demasiado grande y frío para ella. A su lado, enrollada en una hoja de papel vieja y arrugada, había una nota. Alejandro, con manos temblorosas, desdobló el papel y leyó las palabras escritas apresuradamente. Por favor, cuídala. No puedo hacerlo. Perdóname. El corazón de Alejandro, endurecido por años de frialdad y distancia emocional, sintió una punzada inesperada. Durante unos minutos, permaneció en silencio, observando a la niña, su pequeña figura envuelta en la manta y esos ojos que parecían llenos de una pureza que él no había conocido en años. «Señor, ¿qué hacemos?», preguntó el chofer, quien lo observaba desde una distancia respetuosa. Alejandro no respondió de inmediato. Algo dentro de él, una emoción que no había sentido en mucho tiempo, comenzó a despertar. Sin pensar en las implicaciones o en lo que el futuro pudiera traer, se agachó lentamente, tomó a la niña en brazos y la levantó con cuidado. «Avísale al personal que prepare una habitación», dijo, con la voz firme pero suave. «Esta niña se quedará aquí esta noche». El chofer asintió, sin hacer más preguntas. Alejandro, con la niña en brazos, entró en la mansión, mientras el viento continuaba aullando en la oscuridad. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. La imagen de la niña, tan pequeña e indefensa, lo mantenía despierto. A pesar de la cálida manta y la cómoda cama en su habitación, no podía dejar de pensar en los ojos de la pequeña, en la fragilidad de su existencia y en el hecho de que alguien la había abandonado en su puerta. La mansión, que solía ser un refugio de paz para él, ahora parecía un lugar lleno de preguntas. ¿Quién había dejado a la niña allí? ¿Por qué lo habían elegido a él, un hombre que jamás había mostrado interés por los niños o por formar una familia? Y lo más importante, ¿qué debía hacer con ella?
Aunque había dado instrucciones claras para que su personal cuidara de la niña, Alejandro sentía una conexión inexplicable con ella. Después de horas de dar vueltas en su cama, finalmente se levantó, y en pijama, caminó por los largos pasillos de la mansión hasta la habitación donde habían acomodado a la pequeña. Cuando entró, la encontró dormida, envuelta en sábanas suaves, con una expresión de paz absoluta en su diminuto rostro. La niñera, una mujer de mediana edad que había estado a cargo del cuidado temporal de la niña, se levantó al verlo entrar. «Todo está en orden, señor Torres», le informó en un susurro. «La niña está bien alimentada y descansando». Alejandro asintió en silencio, pero en lugar de retirarse, se acercó a la cuna y observó a la pequeña. ¿Cómo era posible que una criatura tan indefensa hubiera terminado en su puerta? Por un momento, algo en su interior se ablandó. Era como si esa niña representara algo más grande, algo que no comprendía del todo. «Puedes retirarte por esta noche», le dijo a la niñera. La mujer, aunque sorprendida, no discutió. Se inclinó respetuosamente y salió de la habitación, dejando a Alejandro solo con la niña. Durante horas, Alejandro se quedó allí, sentado en una silla junto a la cuna, observando a la pequeña mientras dormía. Sentía una mezcla de emociones que no lograba entender. Por un lado, sabía que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que jamás había previsto. Por otro, sentía que, de alguna forma, esta niña había sido enviada a él por una razón. Finalmente, el cansancio lo venció, y se quedó dormido en la silla, con la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, algo más que sus negocios ocupaba un lugar en su mente. Los días siguientes fueron una mezcla de incertidumbre y descubrimiento para Alejandro. Aunque al principio había pensado en contactar a las autoridades o encontrar algún refugio para la niña, algo dentro de él le impedía hacerlo. Cada vez que pensaba en entregarla a otra persona, sentía una resistencia que no podía explicar. Había tomado tiempo libre de su trabajo, delegando las responsabilidades en su equipo ejecutivo, algo que no había hecho en años. Durante ese tiempo, comenzó a pasar más y más tiempo con la niña, a la que decidió llamar Lucía, un nombre que le parecía adecuado para alguien que había traído una nueva luz a su vida. Lucía, a pesar de su corta edad, parecía tener una conexión especial con Alejandro. Siempre que él entraba en la habitación, sus pequeños ojos se iluminaban, y aunque aún no podía hablar, su sonrisa lo conmovía de una manera que no había esperado. Él, que siempre había sido un hombre distante y frío, se encontró a sí mismo sosteniéndola en brazos durante horas, murmurando palabras suaves y prometiéndole que estaría a su lado. Una tarde, mientras paseaba con Lucía por los jardines de la mansión, Alejandro tomó la decisión definitiva. No la entregaría a nadie más. Lucía se quedaría con él. Aunque no sabía cómo sería su vida con una hija, estaba dispuesto a aprender. Su personal, aunque inicialmente sorprendido, comenzó a adaptarse a la nueva situación. La mansión, que antes había sido un lugar de reuniones y eventos formales, ahora estaba llena de risas infantiles y sonidos de juguetes. El personal de servicio se encariñó rápidamente con Lucía, y la vida en la mansión cambió de una manera que nadie había previsto. Alejandro, por su parte, sentía que algo en su interior comenzaba a sanar. Aunque su vida había estado centrada en el éxito y el poder, ahora tenía un nuevo propósito. Lucía era todo para él, y aunque aún no comprendía del todo por qué había sido abandonada en su puerta, sabía que haría todo lo posible por darle la vida que merecía. El tiempo pasó rápidamente, y antes de que Alejandro se diera cuenta, Lucía había crecido hasta convertirse en una niña llena de energía y curiosidad. Sus primeros años estuvieron marcados por una alegría que inundaba la mansión. Su risa resonaba en los pasillos, y sus preguntas interminables mantenían a Alejandro en constante movimiento. Alejandro, que había aprendido a equilibrar su vida empresarial con su nueva responsabilidad como padre, encontraba en Lucía una fuente constante de felicidad. Aunque había momentos en los que se sentía abrumado por la paternidad, siempre había algo en la mirada de Lucía que lo tranquilizaba. «Papá, ¿por qué no tengo mamá?», le preguntó Lucía un día, mientras ambos estaban sentados en el jardín. La pregunta lo tomó por sorpresa. Hasta ese momento, Lucía no había mencionado el tema de su madre, y Alejandro no estaba seguro de cómo abordar la cuestión. El jardín estaba en plena floración, las rosas y magnolias llenaban el aire con una fragancia dulce mientras los dos paseaban por los senderos de piedra. La pregunta de Lucía cayó sobre Alejandro como una piedra que rompía la quietud de un lago, creando ondas que agitaban algo profundo dentro de él.
durante años había evitado este momento, convencido de que llegaría más tarde, cuando Lucía fuera lo suficientemente mayor para comprender. Pero ahora, con apenas 6 años, su hija ya comenzaba a notar las ausencias, a cuestionar su origen. Alejandro tragó saliva, sintiendo un nudo formarse en su garganta. Se agachó frente a ella para estar a su altura, mirando esos ojos marrones que tanto le recordaban a alguien que una vez conoció, pero cuya presencia había borrado de su vida. Lucía, comenzó, con una voz calmada, buscando las palabras adecuadas, hay cosas que todavía no entiendes del todo. Tu mamá, no está aquí porque tuvo que irse hace mucho tiempo. Pero lo más importante es que siempre estaré contigo. Eres lo más importante en mi vida. Lucía lo observó con esos ojos profundos, pero no presionó más. Su confianza en su padre era absoluta. Sabía que él la amaba y que, en algún momento, las respuestas llegarían. ¿Me llevarás al parque hoy?, preguntó de repente, cambiando de tema con la rapidez propia de los niños. Alejandro sonrió, agradecido por el cambio de dirección en la conversación. Asintió, y juntos caminaron de vuelta a la casa. Pero algo había cambiado en su interior. La pregunta de Lucía lo había hecho enfrentarse a una verdad que había estado evitando. La niña tenía derecho a saber de dónde venía, y aunque su instinto era protegerla de cualquier dolor, también sabía que no podría mantener esa verdad oculta para siempre. A medida que Lucía crecía, sus preguntas sobre su madre se volvían más insistentes. Aunque Alejandro siempre trataba de suavizar sus respuestas, el vacío era evidente. Ella comenzaba a notar las diferencias entre su vida y la de otros niños en la escuela. Todos tenían una mamá, alguien que los recogía y los abrazaba al final del día, y aunque Lucía adoraba a su padre, sentía que le faltaba algo. Un día, cuando Lucía cumplió 12 años, decidió enfrentar a su padre de manera más directa. Ya no era una niña pequeña, y su curiosidad por su madre se había convertido en una necesidad de saber. Papá, necesito saber la verdad. No puedo seguir imaginando quién fue mi mamá, no puedo inventar historias en mi cabeza. Ya soy grande, y merezco saber qué pasó, dijo Lucía, sentada en el despacho de Alejandro, donde él revisaba algunos papeles. Alejandro dejó los documentos a un lado y suspiró profundamente. El momento que había temido había llegado, y sabía que no podía seguir esquivándolo. Le dolía, pero también entendía que era el momento adecuado para hablar. Lucía, te mereces la verdad, dijo, mirándola con una seriedad que ella no había visto antes. Pero no va a ser fácil de escuchar. Le pidió a su hija que se sentara a su lado y le contó lo que sabía, cómo había encontrado a la bebé en su puerta, la nota dejada por su madre, y el hecho de que nunca había vuelto a saber de ella. Sin embargo, lo que no le había revelado hasta ahora era que él sospechaba quién podría ser su madre. Elena. Era un nombre que Alejandro no había pronunciado en años, pero no podía sacarse de la mente esos ojos oscuros que Lucía había heredado. Elena había sido su gran amor años atrás, una relación intensa pero complicada. Alejandro la había amado profundamente, pero sus vidas habían ido por caminos separados. Cuando ella desapareció, fue como si una parte de él se hubiera apagado para siempre. Nunca había podido olvidar los días en que eran felices, aunque las circunstancias los habían separado. El hecho de que Lucía pudiera ser el fruto de esa relación lo atormentaba, pero nunca había tenido la confirmación, hasta ahora. Creo que tu madre es alguien que conocí hace muchos años, dijo, con un tono de voz bajo y pensativo. Su nombre es Elena, y aunque no he sabido de ella en mucho tiempo, sospecho que podría ser quien te dejó aquí conmigo. Lucía se quedó en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Finalmente, lo preguntó todo de una vez. ¿Por qué se fue? ¿Por qué me dejó? ¿Dónde está ahora? Alejandro no tenía respuestas para esas preguntas, pero sabía que no podían quedarse así, en la incertidumbre. Al igual que Lucía, necesitaba respuestas, y estaba decidido a ayudarla a encontrarlas. No lo sé, Lucía. Pero lo vamos a averiguar. Juntos. Alejandro, comprometido con darle a Lucía las respuestas que buscaba, decidió contratar a un investigador privado para rastrear a Elena. A pesar de los años que habían pasado desde su separación, sabía que no podía dejar este asunto sin resolver. Contrató a Daniel Ruiz, un profesional experto en casos difíciles, conocido por su capacidad para encontrar personas que preferían permanecer en las sombras. Las semanas siguientes estuvieron llenas de espera. Lucía estaba ansiosa,
su mente llena de preguntas y de imágenes que trataba de formar de una mujer a la que jamás había conocido. ¿Cómo sería su madre? ¿Por qué había tomado la decisión de dejarla? Aunque su amor por su padre era incondicional, no podía evitar el deseo de completar esa parte perdida de su historia. Finalmente, un día, Daniel Ruiz se presentó en la mansión con novedades. Había encontrado una pista sólida. Elena vivía en un barrio humilde, en las afueras de la ciudad. No tenía un empleo estable y parecía llevar una vida bastante discreta. No había rastro de ningún escándalo ni de ningún motivo evidente para que hubiera abandonado a Lucía. Pero eso no respondía a todas las preguntas. Señor Torres, creo que lo mejor sería que se acerque con cautela, advirtió el investigador. No sabemos cómo reaccionará ella al ser contactada después de tantos años. Alejandro asintió. Sabía que esta situación no sería fácil, ni para Lucía, pero también sabía que no podían retroceder ahora. Era momento de que la verdad, fuera cual fuera, saliera a la luz. El día que finalmente decidieron ir a buscar a Elena fue una mezcla de emociones para ambos. Alejandro sentía un peso en el pecho, recordando la relación que una vez compartió con Elena, mientras que Lucía estaba llena de esperanza, miedo y confusión. ¿Cómo sería ver a la mujer que la había abandonado? Llegaron al barrio humilde de las afueras, donde las casas pequeñas y modestas contrastaban drásticamente con la mansión de Alejandro. Lucía, acostumbrada a un mundo de privilegios, observaba con una mezcla de curiosidad y nerviosismo el entorno. Finalmente, se detuvieron frente a una pequeña casa de ladrillo, con una puerta de madera astillada y una ventana rota que había sido reparada con cartón. El corazón de Lucía latía con fuerza. Alejandro la miró, transmitiéndole seguridad con una leve sonrisa, y luego ambos caminaron hacia la puerta. Alejandro golpeó suavemente, y esperaron. La puerta se abrió lentamente, y apareció una mujer de mediana edad, con el rostro demacrado por el tiempo y la vida dura que había llevado. Pero a pesar de los años, había algo inconfundible en sus ojos. Eran los mismos ojos que Alejandro había amado hace años, y que ahora veía reflejados en Lucía. Elena abrió la puerta, y durante unos instantes, el tiempo pareció detenerse. Sus ojos, esos mismos ojos oscuros y profundos que Lucía había heredado, se encontraron con los de Alejandro. La sorpresa en su rostro fue inmediata, una mezcla de incredulidad y angustia, como si hubiera estado esperando este momento durante años, y al mismo tiempo, temido su llegada. Lucía, que hasta ese instante había permanecido en silencio, sintió una corriente de emociones atravesarla. Finalmente estaba frente a la mujer que la había abandonado, su madre. Había imaginado este momento miles de veces, pero ahora que estaba aquí, no sabía qué decir. Las palabras no salían de su boca, pero sus ojos expresaban todo lo que sentía, confusión, anhelo, y una profunda necesidad de entender. Lucía. Susurró Elena, su voz temblando. Alejandro dio un paso adelante, tomando aire, tratando de reunir la calma que necesitaba para manejar la situación. Nunca había esperado ver a Elena de nuevo, y menos así, pero ahora más que nunca sabía que debían enfrentarse al pasado. Sí, Elena, dijo con voz suave pero firme. Esta es Lucía, nuestra hija. Elena, con lágrimas asomando a sus ojos, cayó de rodillas frente a la puerta. La emoción la abrumó mientras miraba a su hija, a la niña que había dejado tantos años atrás con el hombre al que una vez había amado. No había un solo día que no hubiera pensado en Lucía, en lo que habría sido su vida. Pero en ese momento, todo parecía irreal, como un sueño que, tras años de pesadilla, por fin le daba la oportunidad de redimirse. Lo siento tanto, sollozó Elena, su voz quebrada por la culpa y el dolor. Nunca quise dejarte, Lucía. Pero no podía. No podía darte la vida que te merecías. Era joven, estaba sola, y no sabía qué hacer. Sabía que con tu padre estarías mejor. Lucía, con lágrimas en los ojos, dio un paso hacia su madre, aún sin saber qué sentir. Durante años había vivido con el dolor de no tener una madre, con las preguntas sin respuesta. Y ahora, esa mujer que estaba frente a ella no era una extraña, era su madre. Pero no era la madre que había imaginado, era una mujer rota, llena de arrepentimiento y vulnerabilidad. El silencio entre ellas se volvió insoportable hasta que, finalmente, Lucía hizo lo único que su corazón le pedía hacer. Se arrodilló junto a Elena, y sin decir una palabra, la abrazó.
Elena se aferró a su hija con fuerza, como si temiera que el mundo pudiera separarlas de nuevo. Las dos lloraron en silencio, juntas por primera vez desde aquella fría noche en que Elena la había dejado en la puerta de la mansión de Alejandro. Alejandro, observando la escena, sintió que algo dentro de él también se quebraba. Durante años había llevado el peso de la paternidad solo, pero también había albergado una profunda herida por la partida de Elena. Pero ahora, viendo a Lucía y a Elena reunidas, comprendió que el pasado no tenía que definir el futuro. Las semanas que siguieron al reencuentro fueron un proceso de sanación para todos. Elena, después de años de vivir en las sombras, fue invitada a quedarse en la mansión de Alejandro, donde podría empezar a reconstruir su vida. Aunque los primeros días fueron incómodos y llenos de emociones no resueltas, poco a poco comenzaron a encontrar un nuevo ritmo. Lucía, por su parte, vivió un torbellino de emociones. Había pasado de no tener una madre a descubrir que, todo el tiempo, su madre había estado más cerca de lo que pensaba. Pero la conexión con Elena creció rápidamente. Pasaron horas hablando, compartiendo historias y experiencias que habían perdido. Elena le explicó a Lucía los motivos detrás de su decisión, y aunque el dolor de la separación seguía ahí, también surgió una comprensión mutua. Alejandro y Elena, que habían compartido un amor tan profundo en el pasado, también encontraron terreno común. Aunque ambos habían cambiado con los años, la conexión que una vez los unió no se había desvanecido por completo. Con el tiempo, lo que al principio fue una convivencia por el bien de Lucía se transformó en algo más. Las conversaciones nocturnas entre Alejandro y Elena, las risas compartidas en la cena, y los recuerdos de los viejos tiempos comenzaron a cerrar las heridas abiertas. Un año después del reencuentro, la vida en la mansión era completamente diferente. Lo que antes era un hogar frío y solitario se había convertido en un espacio lleno de vida, amor y esperanza. Alejandro y Elena, tras reencontrarse con su hija, también habían redescubierto su propio amor. Decidieron dejar atrás el pasado, sanar juntos, y ofrecerle a Lucía la familia que siempre había merecido. Lucía, por fin, tenía lo que tanto había anhelado, una madre y un padre que la amaban profundamente. Aunque el camino había sido largo y lleno de incertidumbres, la sensación de pertenencia que había encontrado en ambos era irreemplazable. Ahora compartían las comidas juntos, reían en el jardín, y hacían planes para el futuro. Elena y Alejandro, después de muchas conversaciones, decidieron hacer oficial su relación. No era solo por ellos, sino también por Lucía, que había sido el catalizador de su nueva vida. Una tarde soleada, en el mismo jardín donde Lucía había preguntado por primera vez por su madre, Alejandro le pidió a Elena que se quedara con él, esta vez para siempre. Elena, con una sonrisa llena de lágrimas, aceptó. El sol se alzaba lentamente sobre el horizonte, bañando la mansión de Alejandro Torres con sus primeros rayos dorados de la mañana. El jardín, una vez un símbolo de soledad y contemplación para Alejandro, había sido transformado en un vibrante espacio de vida y alegría. Las flores, cuidadas con esmero por Elena, estallaban en una variedad de colores que reflejaban el nuevo capítulo de su vida. Lucía, ahora una adolescente de 15 años, se movía por el jardín con una energía contagiosa, disfrutando de un entorno que se había convertido en su santuario. Cada mañana, la familia se reunía para el desayuno en la gran cocina de la mansión. Elena había encontrado en la cocina una nueva pasión, un lugar donde podía demostrar su amor y dedicación. Los aromas de pan recién horneado, frutas frescas y café recién hecho llenaban el aire, creando un ambiente cálido y acogedor. Alejandro, quien había aprendido a equilibrar sus obligaciones empresariales con su vida familiar, se unía a la mesa con una sonrisa y un aire de satisfacción que nunca antes había experimentado. Lucía, con sus cabellos castaños al viento y su risa contagiosa, se sentaba entre ellos, disfrutando de las conversaciones y de la compañía de sus padres. Aunque la transición de Elena a su nueva vida no fue sencilla, encontró consuelo en las rutinas diarias. La cocina no solo era un lugar para preparar comidas, sino un espacio para la conexión y el diálogo. Las mañanas allí se convirtieron en una tradición sagrada para la familia. Mientras preparaba el desayuno, Elena conversaba con Alejandro y Lucía sobre los planes del día, sus esperanzas y sus sueños. Estos momentos de simplicidad se convirtieron en piedras angulares de su vida familiar, fortaleciendo los lazos que los unían. Alejandro, por su parte, había aprendido a apreciar los pequeños momentos que solía pasar por alto. La empresa seguía siendo una parte importante de su vida, pero había encontrado una manera de integrar su trabajo con su vida familiar.
Su oficina en casa, una sala luminosa con vistas al jardín, se había convertido en un lugar donde podía trabajar, y al mismo tiempo, estar cerca de su familia. A menudo organizaba reuniones y tomaba decisiones importantes en horarios que le permitían estar presente en las actividades familiares. Las cenas en casa se convirtieron en una tradición diaria, donde todos se sentaban alrededor de la mesa para compartir sus experiencias del día y disfrutar de la compañía mutua. Lucía había florecido en este nuevo ambiente. Su vida había cambiado drásticamente desde que Elena regresó a sus vidas. Con el amor y el apoyo de ambos padres, Lucía se convirtió en una joven segura de sí misma y con un fuerte sentido de propósito. Sus días estaban llenos de actividades que disfrutaba, desde el estudio hasta las actividades extracurriculares. Participaba en clubes escolares, hacía deportes y dedicaba tiempo a sus amigos. Además, comenzó a involucrarse en el voluntariado, una causa que había aprendido a valorar a través de las acciones de sus padres. Sus esfuerzos en la comunidad no solo reflejaban su crecimiento personal, sino también el impacto positivo que sus padres habían tenido en su vida. Elena, quien había enfrentado años de incertidumbre y arrepentimiento, también encontró una nueva dirección en su vida. Decidió involucrarse en causas benéficas que apoyaban a madres en situaciones difíciles y a niños vulnerables. Su trabajo con estas organizaciones no solo le permitió redimirse en cierta medida, sino también ayudar a otros que enfrentaban desafíos similares a los que ella había experimentado. Organizaba eventos de recaudación de fondos, talleres educativos y brindaba apoyo emocional a quienes lo necesitaban. Su dedicación a estas causas la llevó a formar nuevas amistades y a construir una red de apoyo que la ayudó a enfrentar su pasado con valentía. La familia Torres Elena celebraba cada año el aniversario del día en que Lucía fue encontrada. Esta fecha se convirtió en una oportunidad para reflexionar sobre su viaje, para celebrar los logros y para reafirmar el amor que compartían. El jardín se transformaba en un escenario para una cena especial, con decoraciones que reflejaban el espíritu festivo de la ocasión. La mesa se llenaba de platillos favoritos y se compartían anécdotas sobre el pasado, el presente y el futuro. Estos momentos de celebración no solo conmemoraban el pasado, sino que también fortalecían el presente y preparaban el terreno para el futuro. Elena y Alejandro, con el tiempo, también decidieron formalizar su relación. Después de tantos años de separación y de reconstrucción, se dieron cuenta de que su amor había sobrevivido a las pruebas del tiempo. La ceremonia de su boda, organizada en el jardín de la mansión, fue un evento lleno de emoción y significado. Estaba rodeada de amigos cercanos, familiares y personas que habían sido parte de su viaje. Lucía, con una sonrisa de felicidad, estaba a su lado, sirviendo como testigo de la unión de sus padres. La ceremonia no solo marcó el inicio de una nueva etapa en sus vidas, sino que también simbolizó el compromiso de construir un futuro juntos. La mansión, que una vez había sido un símbolo de éxito empresarial y soledad, se había transformado en un hogar lleno de vida, amor y esperanza. Los días pasaban con una rutina que, aunque no siempre era perfecta, estaba llena de momentos de conexión y felicidad. Alejandro y Elena, a pesar de los desafíos que enfrentaron en el pasado, habían encontrado en su familia una fuente de alegría y propósito. Lucía, que había comenzado su vida con incertidumbre, ahora vivía rodeada de amor y apoyo, con un futuro lleno de posibilidades. A medida que los años avanzaban, la familia Torres Elena seguía creciendo y evolucionando. Las historias del pasado se convirtieron en lecciones valiosas, y los recuerdos compartidos se convirtieron en tesoros que atesoraban. La mansión, con su jardín vibrante y sus espacios acogedores, se convirtió en un lugar donde se celebraba la vida en todas sus formas. Las risas, los abrazos y las conversaciones llenaban el aire, creando un ambiente que reflejaba el verdadero significado de la familia. En cada rincón de la mansión, desde el jardín hasta la cocina, se sentía una profunda sensación de pertenencia. Alejandro y Elena habían aprendido a valorar cada momento juntos, a apreciar las pequeñas cosas y a enfrentar los desafíos con una actitud positiva. Lucía, al ver el amor y la dedicación de sus padres, encontró en ellos un modelo a seguir y una fuente de inspiración. La historia de esta familia, que comenzó con dolor y separación, se había convertido en un testimonio de redención y esperanza. Había sido un viaje lleno de giros inesperados y desafíos, pero también de momentos de profunda conexión y transformación. La familia Torres Elena vivía con la certeza de que, a pesar de las pruebas del pasado, el amor siempre encuentra el camino de regreso a casa. Y así, con el sol que se alzaba sobre el horizonte cada mañana, la familia continuaba escribiendo su propia historia, una historia de amor, esperanza y nuevas oportunidades.
La mansión, ahora un hogar lleno de vida y alegría, era el escenario de una vida construida con amor y compromiso, un recordatorio constante de que, al final, el amor verdadero siempre prevalece.